Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y en este tutorial os voy a mostrar cómo podemos realizar un póster o un cartel como el que estamos viendo en pantalla dentro de Adobe Illustrator. Me voy a acercar para que lo veamos un poquito mejor. Vamos a explicar cómo podemos trabajar o realizar efectos o fondos abstractos como el que estáis viendo aquí en pantalla. Vamos a ver cómo trabajamos un poco con tipografía y del mismo modo cómo le añadimos un pequeño viñeteado para darle ese ambiente global. Así que dicho esto, podemos empezar con el tutorial. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Tenemos Adobe Illustrator abierto y lo primero que vamos a hacer será crear un documento nuevo. Para ello vamos a ir a Archivo, Nuevo y vamos a crear un documento trabajando con un perfil de impresión o imprimir. En área de recorte hemos dicho que íbamos a crear un póster o un cartel, así que vamos a trabajar con un tamaño grande, en este caso un tamaño DIN A3. En orientación estamos trabajando de forma vertical. Y sí que es importante, ya que va a ser un cartel, así que posiblemente lo vayamos a imprimir posteriormente, es aplicar un poco de sangrado para evitar cualquier desplazamiento en el corte que nos pueda mostrar un filete blanco. Le damos 5 milímetros en sangrado y le decimos OK. Lo primero que vamos a hacer será empezar a crear el fondo. Para ello voy a utilizar la herramienta rectángulo y voy a hacer un rectángulo utilizando la medida de mi sangrado. Vamos a aplicarle, le quitaremos el trazo y le vamos a dar un color desde aquí, un rojo pero bastante oscuro, casi llegando a negro. Para darle un poco más de juego de color a nuestra imagen o a nuestro trabajo, vamos a ir a Objeto y vamos a crear una malla de degradado. Aquí trabajaremos con 3 filas y 3 columnas y una apariencia plana de momento. Le decimos OK. Mediante la herramienta selector con lazo, herramienta lazo, vamos a seleccionar las esquinas y vamos a aplicar un color diferente a cada esquina. Voy a empezar con esta de aquí arriba y vamos a aplicar, por ejemplo, dentro del magenta, un magenta bastante oscuro. En la siguiente esquina vamos a trabajar, por ejemplo, con un color cian, más o menos, pero también bastante oscuro. En la esquina contraria vamos a aplicar un color parecido. Si este era cian, vamos a aplicar un color más verde. También muy oscuro. En este caso es demasiado marcado, vamos a oscurecer un poco más, que no veamos tanta diferencia con los otros. Y para terminar aquí podemos poner, por ejemplo, un naranja. Bien, ya tendríamos la base de nuestro fondo realizada, así que ahora vamos a hacer la figura abstracta. Para ello, dentro de la herramienta rectángulo, si dejamos apretado, nos encontramos en la herramienta destello. Vamos a hacer un destello cualquiera, le decimos OK. Y vamos a buscar la herramienta deformar. Con esta herramienta y la tecla Alt apretada podemos modificar el tamaño del pincel y vamos a deformar para construir una figura un poco abstracta. No vamos a prestarle tampoco mucha atención, simplemente cualquier figura que nos pueda parecer nos va a ser funcional o útil para hacer el efecto que queremos. Vamos a trabajar con esta figura y lo que voy a hacer es seleccionar y desde la ventana de transparencia, si no la tenemos activa, la podemos activar desde ventana. Vamos a aplicar el modo de fusión trama y vamos a posicionar sobre nuestra imagen, lo haremos un poco más grande,
podemos ver que inicialmente ya nos hace un efecto bastante interesante que vamos a continuar repitiendo para completar o rellenar un poco más nuestro espacio. Voy a seleccionar control C para copiar, control F para pegar en el mismo lugar, botón derecho una vez que ya he pegado, transformar, y lo que hacemos es reflejar inicialmente de forma vertical. Con las teclas del teclado de izquierda a derecha voy a desplazar un poco hacia la izquierda. Vemos que me genera esta figura. Voy a seleccionar y voy a posicionarla más o menos, luego la centraremos mejor. Vamos a repetir el mismo paso de antes, vamos a copiar, control C, control F para pegar en el mismo lugar, botón derecho, transformar, reflejar o reflejo, pero esta vez vamos a reflejar en horizontal. Le decimos OK y con las teclas vamos a arrastrar hacia arriba hasta conseguir un efecto que nos pueda parecer interesante para nuestro fondo. Por ejemplo, podéis ver en este caso el efecto que nos ha creado. Obviamente con cada figura, con cada deformación vais a conseguir efectos diferentes y es bastante interesante ir probando, ir jugando con ellos para ver qué conseguimos. Llegados aquí vamos a empezar o vamos a preparar para añadir nuestro texto a nuestro cartel. Antes de añadir texto, lo que voy a hacer será seleccionar mi figura, la parte de abajo también. Voy a agrupar con la combinación de teclas control G y voy a seleccionar, una vez que lo tengo agrupado, el rectángulo de abajo para, con las opciones de alinear, poder alinear con mayor precisión nuestra figura. Una vez que ya tenemos alineada la figura, lo que vamos a hacer será bajar un poco su opacidad desde el panel de transparencia. Vamos a trabajar con un 50% para que no sea tan marcado e inicialmente no nos distraiga tanto. Voy a ir al panel de capas y voy a crear una capa nueva. Voy a bloquear esta capa para que sea más cómodo trabajar y voy a empezar a hacer los efectos de texto. Empezaré trabajando con la herramienta línea. Vamos a crear un pequeño adorno. Vamos a darle un trazo de color blanco. Me voy a acercar, que será más cómodo trabajar. Vamos a darle una anchura en el trazo de 3 píxeles, por ejemplo. Esto luego cada uno pues depende del efecto que quiera hacer. Con la tecla Alt voy a arrastrar. Vemos que me cambia el icono, me hace el efecto de duplicar. Y una vez que ya he duplicado, con la combinación de teclas control D puedo hacer una repetición, es decir, continuar repitiendo para crear una línea que será con la que voy a trabajar para encajar dentro de ella mi texto. Una vez que ya tengo la línea creada, la voy a seleccionar. No se selecciona lo de abajo porque tenemos el candado puesto. Vamos a modificar un poco. Voy a agrupar con control G y voy a posicionarlo sobre mi cartel, más o menos por aquí. Luego ya lo centraremos mejor y lo que voy a hacer es duplicar nuevamente esto con la tecla Alt y lo voy a posicionar abajo. Vamos a empezar a añadir un poco de texto. Para ello vamos a crear la frase, por ejemplo. Voy a trabajar inicialmente con mayúsculas. Desarrollar tú. Vamos a trabajar con una tipografía blanca y inicialmente voy a trabajar con la tipografía Home State. Esta tipografía veréis que la podéis encontrar por internet. Vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a trabajar dentro de sus variantes con la opción de display. Me voy a acercar. Veis que me hace un efecto bastante interesante. Me muestra diferentes tipos de trazo dentro de la tipografía. Es una tipografía que a mí me gusta bastante. Ya tengo la primera frase, desarrollar tú. Voy a duplicar con la tecla Alt y vamos a escribir potencial vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a duplicar y escribir creativo. También lo voy a hacer un poco más grande. Nuevamente voy a duplicar y voy a escribir aumenta
pero esta vez lo voy a escribir acompañándolo de símbolos de más, simplemente para añadir un poquito de decoración y que quede más atractivo nuestro cartel. Y en lugar de aumentar, lo que voy a hacer esta vez será todo lo contrario, disminuir. Voy a duplicar nuevamente y esta vez vamos a cambiar de tipografía. Vamos a utilizar una tipografía un poco más script. Trabajaremos con delincuente. Si no equivoco mal, delincuente, esta tipografía está descargada de Dafont. Y vamos a poner, quitaremos la mayúscula, tu positividad. Vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí también. Y lo que haremos será seleccionar nuestra frase. Vamos a alinear al centro y a posicionar mejor. Luego, por ahí, si fuera para un trabajo de clientes, obviamente podríamos trabajar con una retícula para posicionar pues con mucha más precisión. Yo simplemente es para que veáis los efectos rápidamente o cómo podemos de un modo muy rápido, muy sencillo, hacer un cartel bastante interesante. Una vez que ya tenemos nuestro texto como lo necesitamos, lo que hacemos es agruparlo y vamos a posicionarlo dentro de nuestro cartel. A partir de aquí podríamos trabajar, seleccionar todo el cartel. Tenemos un grupo, control G por si las moscas no lo está agrupado todavía. Selecciono lo de arriba, también lo de abajo, para seleccionar dos con la tecla Shift, control G. En este caso tenemos las dos figuras en otro grupo. Vamos a quitar el candado para desbloquear y lo que hacemos es pedir que lo centre todo tanto en vertical como en horizontal. Una vez que lo ha centrado, me voy a acercar para reposicionar mejor mi figura. Llegados a este punto ya solamente necesitamos añadir algún pequeño efecto de iluminación para englobarlo todo dentro de un mismo estilo. Ya para terminar con este tutorial, lo que voy a hacer es una especie de viñeteado que nos dé una sensación de unidad a nuestra imagen y que mezcle un poco mejor todo lo que es el texto con la imagen del fondo, que no resalte tanto. Le vamos a crear un poco de desigualdad en cuanto a iluminación con ese viñeteado. Para ello lo que voy a hacer es trabajar con la herramienta rectángulo. Voy a crear una capa nueva, bloquearé las dos capas que tenemos nuestros elementos y sobre la capa nueva vamos a crear otro rectángulo más que vamos a rellenar de color negro. Vamos a ir a objeto y lo que vamos a hacer será crear una malla de degradado otra vez. Pero esta vez vamos a trabajar con 4 filas y 4 columnas para poder hacer una selección más precisa. Con la herramienta lazo lo que voy a hacer es seleccionar primero de todo el interior de mi figura o de mi rectángulo y a este interior vamos a aplicarle una opacidad del 50%, mientras que en el centro le voy a dar una opacidad de un 0%. A partir de aquí yo podría abrir la pestaña de transparencia y haciendo una selección de mi figura al completo puedo modificar por una parte la opacidad de la figura, así como el modo de fusión vamos a cambiar a multiplicar y vamos a bajar un poco más. Podemos ver cómo de un modo muy rápido y muy sencillo hemos creado un cartel o un póster bastante interesante con un efecto de fondo bastante chulo y que además si vamos probando nos va a dar infinidades de posibilidades. Así que hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado, os haya sido productivo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.